Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Soy Héctor, tengo 42 años y manejo tráiler desde los 25. Hago rutas largas por todo el país, principalmente transportando productos empacados. Llevo 17 años en esto y pensaba que ya lo había visto todo en las carreteras, hasta lo que me pasó hace un mes en un viaje de Guadalajara a Veracruz. Salí un lunes como a las 6 de la tarde. Carga completa de productos de limpieza, nada especial. El plan era manejar toda la noche, parar a dormir unas horas en la mañana y llegar el martes por la tarde. Viaje rutinario que he hecho como 100 veces. Las primeras horas fueron normales. Iba escuchando mi música norteña, tomando café de mi termo. Como a las 10 de la noche paré en una gasolinera grande de esas con restaurante. Cargué diésel, compré unos tacos y me los comí en una mesa afuera. Había otros traileros ahí descansando. Mientras comía, un tipo se sentó en mi mesa. Tendría como 50 años, complexión normal, bigote canoso. Vestía ropa de trailero común, jeans y camisa de mezclilla. Me saludó amable y me preguntó hacia dónde iba. Le dije que a Veracruz. Él me dijo que igual, que hacia el puerto. Platicamos un rato. Se llamaba Rubén. Me contó que llevaba como 20 años manejando tráiler, que conocía todas las carreteras del país. Era bien platicador, simpático. Cuando terminamos de comer me preguntó si quería hacer ruta juntos, que así era más seguro y menos aburrido. Normalmente prefiero ir solo, pero me cayó bien. Le dije que sí. Salimos de la gasolinera uno detrás del otro. Yo iba adelante, él me seguía en su Kenworth blanco. Nos comunicábamos por radio CB. Rubén era entretenido. Me contó historias de sus viajes, de ciudades que había conocido, de sus hijos. El tiempo pasaba más rápido platicando con él. Como a la 1 de la mañana le dije que necesitaba parar a echar gasolina otra vez, que mi tanque consumía más de lo normal. Él me dijo que no había problema, que paráramos en la siguiente estación. Encontramos una gasolinera como a los 20 minutos. Me estacioné en las bombas de diésel. Rubén se estacionó atrás de mí. Bajé a cargar combustible. Esperé a que Rubén también bajara, pero no lo hizo. Su tráiler estaba ahí con el motor encendido, pero él no salía. Después de llenar mi tanque, caminé hacia su tráiler a preguntarle si todo estaba bien. Toqué en su puerta. Nadie contestó. Miré por la ventana. La cabina estaba vacía. Me quedé confundido. Tal vez había ido al baño. Fui a revisar. Los baños estaban vacíos. Le pregunté al despachador si había visto bajar al chofer del Kenworth blanco. Me dijo que no había visto a nadie, que yo era el único cliente ahí. Le dije que eso era imposible, que el tráiler estaba justo ahí. El despachador salió conmigo a ver. Cuando llegamos a donde yo había dejado mi tráiler, el Kenworth blanco ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Le dije al despachador que acababa de estar ahí hace 2 minutos. Él me miró raro y me dijo que desde que llegué solo había visto mi tráiler. Entré en pánico. Saqué mi radio CB e intenté contactar a Rubén. Silencio. Intenté varias veces. Nada. Subí a mi tráiler confundido. Revisé si no me había robado nada mientras yo cargaba gasolina. Todo estaba en su lugar. Arranqué y salí de la gasolinera sin entender qué había pasado. Manejé como 30 minutos en silencio total, sin música, solo procesando. Entonces mi radio CB crepitó y escuché la voz de Rubén. Oye compa, ¿dónde te metiste? Te perdí de vista. Me quedé helado. Le respondí preguntándole dónde estaba. Me dijo que justo detrás de mí. ¿Que dónde más iba a estar? Miré por mi espejo lateral. Ahí estaba su Kenworth blanco, manteniendo la distancia de siempre, como si nunca hubiera desaparecido. Le pregunté qué había pasado en la gasolinera, por qué se fue sin decir nada. Él sonaba confundido. ¿Cuál gasolinera? No hemos parado. Llevas como 2 horas manejando sin parar. Le dije que eso era imposible, que acabábamos de parar a cargar diésel. Él insistió que no habíamos parado desde que salimos de la primera gasolinera donde nos conocimos. Revisé mi reloj. Marcaba las 2:30 de la mañana. La última vez que había checado antes de parar era como la 1.
Solo había pasado 1 hora y media, no 2 horas como él decía. Y yo definitivamente había parado. Rubén me dijo que tal vez estaba cansado, que a veces en las carreteras uno pierde la noción del tiempo. Me sugirió que paráramos a descansar, pero yo ya no confiaba. Algo estaba muy mal. Le dije que sí, que buscáramos un lugar para parar. Encontramos un parador de tráileres como a los 20 minutos. Nos estacionamos lado a lado. Esta vez lo observé. Rubén bajó de su tráiler, estiró las piernas, caminó hacia mi camión. Todo normal. Me saludó sonriente y me preguntó si quería un café de su termo. Le dije que sí. Él regresó a su tráiler a buscarlo. Aproveché para caminar alrededor de su Kenworth. Lo revisé bien. Era real, sólido, con placas y todo. Nada fuera de lo normal. Pero entonces noté algo en la cabina. Había fotos pegadas en el tablero. Me acerqué a ver mejor. Una de las fotos mostraba a Rubén, más joven, con una mujer y 2 niños, todos sonriendo. Había otra foto de él junto a su Kenworth, pero el tráiler se veía más viejo, como de hace años, y había una tercera foto que me hizo sentir frío. Era un recorte de periódico pegado al tablero. No podía leer bien los detalles, pero alcancé a ver una foto de un tráiler accidentado. Rubén regresó con 2 tazas de café. Me dio una. Le pregunté por las fotos. Él las miró nostálgico. Mi familia. Hace años que no los veo. Este trabajo te aleja de los que amas. Le pregunté específicamente por el recorte de periódico. Su expresión cambió. Se puso serio. Ese fue mi último viaje antes de este. Le pregunté qué quería decir con eso. Él se quedó callado un momento mirando su café. Luego me dijo algo que me dejó sin palabras. Héctor, ¿tú crees en segundas oportunidades? ¿En poder hacer las cosas diferente? Le dije que no entendía. Él suspiró. Yo tuve un accidente en esta ruta hace 3 años. Me dormí manejando. No sobreviví. Retrocedí instintivamente. Él levantó su mano calmándome. No te voy a hacer daño. Solo estoy atrapado. Hago esta ruta una y otra vez, buscando compañía, tratando de llegar a Veracruz. Pero nunca llego. Siempre desaparezco antes del amanecer. Le pregunté si era un fantasma. Él se encogió de hombros. No sé qué soy. Solo sé que sigo aquí, manejando, porque no pude despedirme de mi familia. No sabía si creerle, o si estaba soñando todo esto. Le pregunté por qué me estaba diciendo la verdad. Él me dijo, porque tú me viste desaparecer en la gasolinera. Eso no pasa con todos. La mayoría nunca se da cuenta, pero tú sí. Y pensé que merecías saber. Le pregunté qué pasaría ahora. Él miró hacia el horizonte donde empezaba a aclarar. Ya casi amanece. Cuando salga el sol, desapareceré otra vez, y volveré a empezar mañana por la noche. Le dije que lo sentía, que no sabía cómo ayudarlo. Él sonrió triste. No puedes. Pero gracias por la compañía esta noche. Hace mucho no platicaba con alguien que realmente me escuchara. Nos quedamos ahí sentados en silencio, tomando café mientras el cielo se ponía más claro. Cuando los primeros rayos del sol tocaron su tráiler, Rubén se levantó, me dio la mano. Cuida a tu familia, Héctor. No hagas mi error de pasar tanto tiempo en la carretera que te olvides de ellos. Subió a su Kenworth, arrancó y empezó a alejarse. Lo vi irse por el espejo. Su tráiler se veía cada vez más transparente, más borroso, y antes de llegar a la salida del parador, simplemente ya no estaba. Desapareció como si nunca hubiera existido. Continué mi viaje a Veracruz solo. Llegué esa tarde. Entregué mi carga. Esa noche en el hotel busqué en internet sobre accidentes de tráiler en esa ruta hace 3 años. Encontré una nota. Un trailero llamado Rubén Salazar había perdido el control de su vehículo y se había volcado. Había una foto del accidente. Era el mismo Kenworth blanco que yo había visto. Desde entonces he hecho esa ruta como 10 veces más. Siempre busco en mi radio CB, esperando escuchar su voz. Hasta ahora no ha vuelto a aparecer, pero sé que está ahí, en alguna parte de esa carretera, haciendo su ruta eterna, buscando compañía de otros traileros solitarios, y espero que algún día encuentre la forma de llegar finalmente a casa, de despedirse de su familia y de descansar en paz. Continuamos con la segunda historia.
Soy Felipe, tengo 45 años. Y soy trailero desde hace 22. Transporto materiales de construcción principalmente, cemento, varillas y bloques. Hago rutas del centro del país hacia el norte. Es un trabajo solitario. Paso días enteros solo en la carretera. Para no aburrirme, siempre traigo la radio prendida. Música, noticias, lo que sea con tal de tener compañía. Hace como mes y medio me pasó algo que todavía no puedo explicar. Iba de Querétaro hacia Torreón, con una carga de cemento. Salí un miércoles como a las 5 de la tarde. El viaje completo son como 8 horas. Yo planeo siempre llegar en la madrugada para descargar temprano al día siguiente. Todo iba normal las primeras horas. Iba escuchando una estación de grupera que siempre sintonizo. Como a las 11 de la noche la señal empezó a fallar. Estática, interferencia. Es normal en algunos tramos de la carretera donde no hay buena cobertura. Empecé a buscar otra estación girando el dial. Encontré una que se escuchaba clara. Era música instrumental, como de piano, tranquila, relajante. No anunciaban qué estación era, solo música. Me gustó el ambiente, así que la dejé. La música continuó por como 20 minutos. Entonces empezó un programa hablado. Era una voz de hombre, mayor, con acento norteño. Empezó a hablar sobre las carreteras de México. Contaba historias de traileros, de viajes largos, de la soledad del camino. Hablaba pausado, casi hipnótico. Me mantuvo entretenido. Era como escuchar a un abuelo contando historias. Pero entonces dijo algo que me llamó la atención. Mencionó mi nombre. Dijo: Felipe, que vas camino a Torreón con cemento. Ten cuidado con el kilómetro 230. Me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía mi carga y mi destino? Pensé que tal vez había escuchado mal, que mi mente me jugó una broma, pero el hombre continuó. Sé que te preguntas cómo sé esto. No te asustes. Solo quiero ayudarte. En el kilómetro 230, hay un tramo peligroso esta noche. Un tráiler volcado. Todavía no llegan las autoridades. Si sigues a esta velocidad, llegarás ahí en 20 minutos. Reduce tu velocidad, o toma el desvío que viene en 10 kilómetros. Mi corazón latía rápido. Esto no era normal. Intenté cambiar de estación. El dial no respondía. Se quedó trabado. La voz continuó. Ya sé que intentas cambiar. No puedes. Solo escucha. Esto es importante. Me empezó a dar pánico. Consideré apagar la radio completamente, pero algo me detuvo. ¿Y si era real? ¿Y si realmente había peligro adelante? Decidí reducir la velocidad. El hombre en la radio continuó hablando, ahora de cosas más generales. Del clima, de la carretera, como si nada hubiera pasado. 10 minutos después vi el desvío que había mencionado. Era una ruta alterna que conocía. Agregaba como media hora al viaje, pero era segura. Tomé el desvío. La voz en la radio dijo: Buena decisión, Felipe. Estarás bien por esta ruta. Luego la estación se cortó. Pura estática. Giré el dial, y ahora sí respondía. Encontré otra estación de noticias. Seguí manejando por la ruta alterna. Como a los 40 minutos, escuché en las noticias que reportaban un accidente en la carretera principal. Un tráiler se había volcado en el kilómetro 230. Varios vehículos impactados. Tráfico completamente detenido. El accidente había ocurrido como hace una hora. Justo cuando esa voz me advirtió, me quedé en shock. La voz tenía razón. Si no hubiera tomado el desvío, yo habría estado ahí. Tal vez habría sido uno de los vehículos impactados. Intenté volver a encontrar esa estación de radio. Giré el dial completamente, buscando esa música de piano, esa voz. Nada, solo las estaciones normales que siempre encuentro. Llegué a Torreón como a las 3 de la mañana. No pude dormir bien. Seguía pensando en lo que había pasado. Al día siguiente, después de descargar, fui a un taller mecánico. Le pedí al técnico que revisara mi radio. Pensé que tal vez tenía algún problema. El técnico la revisó. Me dijo que estaba funcionando perfectamente normal. Le conté lo que me había pasado sin dar muchos detalles. Él se encogió de hombros y me dijo que a veces las radios captan señales extrañas, interferencias.
En el viaje de regreso a Querétaro, esa misma semana, volví a buscar la estación. Nada, solo las estaciones normales. Pero entonces, como a las 10 de la noche, la encontré otra vez. La misma música de piano. Esperé. La música continuó por media hora. Luego, empezó la misma voz. Esta vez habló de carreteras en general, de historias de otros traileros. No mencionó mi nombre. Habló durante como una hora. Entonces dijo: a todos los que me escuchan, sean cuidadosos. Las carreteras son impredecibles. Yo lo aprendí tarde. Y la estación se cortó otra vez. Le conté a otros traileros en un parador donde me detuve. Algunos se burlaron, dijeron que estaba inventando, pero un señor ya mayor llamado don Rutilio, se puso serio. Me preguntó cómo era exactamente la voz, qué decía, a qué hora la escuchaba. Le conté todo. Él asintió lentamente. Esa estación, he escuchado de ella. No todos la captan, solo algunos. Dicen que es un trailero que murió hace años en un accidente, pero antes de morir, alcanzó a hacer una transmisión de radio de emergencia, advirtiendo sobre el peligro. Nadie lo escuchó a tiempo. Desde entonces sigue transmitiendo, tratando de ayudar a otros conductores. Le pregunté si él la había escuchado. Me dijo que una vez, hace como 10 años, que también le advirtió sobre un peligro en la carretera, que le salvó de un derrumbe. Me dijo: si vuelves a escucharla, hazle caso. Sea lo que sea, esa voz está tratando de ayudar. He hecho como 20 viajes desde entonces. He escuchado esa estación 3 veces más. Siempre de noche, siempre en carreteras solitarias. A veces solo pone música, otras veces habla de las carreteras, da consejos generales. Y una vez más me advirtió específicamente. Me dijo que en cierto tramo había neblina densa peligrosa, que redujera velocidad. Le hice caso. 20 minutos después entré a un banco de niebla tan espeso que apenas podía ver 3 metros adelante. Iba despacio, con cuidado. Vi varios carros en el acotamiento, algunos chocados contra las defensas por ir demasiado rápido y no poder frenar a tiempo. Yo pasé sin problemas por ir preparado. Ya no le cuento a otros traileros. La mayoría no cree, pero yo sé lo que escucho. Esa estación existe, aunque no aparezca en ningún dial oficial, aunque nadie más la pueda sintonizar al mismo tiempo que yo. Y cada vez que salgo a un viaje nocturno, busco esa estación, porque sé que ahí hay alguien, o algo, cuidando de los que manejamos solos en la oscuridad. No sé si es un fantasma, una grabación atrapada en las ondas de radio, o algo que no puedo comprender. Lo que sé es que me ha salvado al menos 3 veces de accidentes graves, y mientras siga transmitiendo, mientras esa voz siga advirtiendo sobre peligros en la carretera, yo voy a seguir escuchando, porque en este trabajo solitario, tener aunque sea una voz que te cuida, aunque no entiendas de dónde viene, es mejor que estar completamente solo. Vamos con la tercera historia. Buenas noches. Voy a contar mi relato más aterrador, que todavía sigo arrepintiéndome de lo que hice. Cuando mi hijo cumplió 5 años, le prometí que algún día lo llevaría en un viaje conmigo, para que conociera lo que hace su papá. Ese día llegó el mes pasado. Mi esposa finalmente aceptó que lo trajera en un viaje corto, solo 2 días, de Guadalajara a León y de regreso. Pensé que sería una experiencia bonita para él, algo que recordaría toda su vida. Y vaya que la va a recordar, pero no por las razones que imaginé. Salimos un sábado temprano. Mi hijo Mateo estaba emocionadísimo, con su mochila llena de juguetes y snacks. La primera hora fue perfecta. Le expliqué cómo funcionaba el tráiler, los controles, las señales. Él miraba todo con ojos enormes, haciendo 1000 preguntas. ¿Por qué ese camión va tan despacio, papá? ¿Cuánto pesa lo que llevamos? ¿Puedo tocar el claxon? Respondí a cada pregunta con paciencia, disfrutando su entusiasmo. Llevábamos como 2 horas de viaje cuando Mateo señaló por la ventana. «Papá, ¿quién es ese señor?». Miré hacia donde señalaba. No había nadie en el acotamiento, solo vegetación y postes. «¿Cuál señor, mijo?». «Ese que está ahí parado. El de la camisa roja». Volví a mirar con más cuidado. Definitivamente no había nadie. Tal vez era una sombra o un arbusto. A veces se ven cosas raras cuando vas en movimiento.
No, papá, era un señor. Me saludó, un pequeño escalofrío me recorrió, pero lo ignoré. Los niños tienen mucha imaginación. Seguimos el viaje. Mateo se entretuvo jugando con sus carritos en el asiento. Yo me concentré en la carretera, pero unos 30 minutos después, Mateo habló de nuevo. Papá, ahora hay una señora. Está llorando. Esta vez no había nada que pudiera confundirse con una persona. Era un tramo completamente despejado. Mateo, no hay nadie ahí. No inventes historias. Sí hay, papá. Está llorando y tiene un vestido blanco. Se ve triste. Su tono era completamente serio, sin rastro de estar jugando o inventando. ¿Dónde exactamente? Ya pasamos. Estaba sentada junto a ese árbol grande. Miré por el espejo retrovisor. Solo vi la carretera vacía detrás de nosotros. Mijo, escucha. A veces en la carretera la vista nos engaña. Son cosas que se llaman espejismos o trucos de la luz. No, papá. Yo los veo bien. Hay muchas personas en la carretera. ¿Tú no las ves? El tono de su voz, tan genuino y confundido, me puso nervioso. No estaba inventando. Realmente creía estar viendo gente. Muchas personas. ¿Dónde más? Señaló adelante. Ahí hay 3. 2 niños y un adulto. Están caminando por el acotamiento. No había absolutamente nadie adelante. La carretera estaba completamente vacía. Mateo, te prometo que no hay nadie. Papá tiene muy buena vista, y no veo a ninguna persona. Pero si están ahí, papá, ¿por qué no las ves? Entonces recordé algo que mi abuela solía decir, que los niños pequeños pueden ver cosas que los adultos ya no pueden. Nunca lo había creído. Pensaba que eran solo cuentos, pero la certeza en la voz de Mateo me hizo dudar. ¿Qué están haciendo esas personas? Solo caminan. Todos van en la misma dirección que nosotros, como si también fueran a algún lado. ¿Y se ven normales? Mateo hizo una pausa pensativa, más o menos. Son como transparentes, como cuando ves a través de un vaso con agua. Puedo ver lo que hay detrás de ellos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esto no era imaginación infantil. Esto sonaba demasiado específico. ¿Te dan miedo? Un poco. Pero no hacen nada malo. Solo caminan. Algunos voltean a vernos cuando pasamos. Decidí hacer una prueba. En el siguiente tramo de carretera, le pedí que me dijera exactamente dónde veía a alguien antes de que pasáramos. Ahí adelante, junto a ese poste blanco, hay una señora con un niño de la mano. Miré intensamente cuando pasamos junto al poste. Yo no vi absolutamente nada, pero Mateo volteó para seguir viéndolos con la mirada, mientras los dejábamos atrás. ¿Los sigues viendo? Sí, todavía están ahí. La señora nos está viendo. Durante la siguiente hora, Mateo me fue narrando todo lo que veía. Docenas de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos caminando por el acotamiento en la misma dirección, algunos solos, otros en grupos, todos con esa característica de ser transparentes, como cristal. ¿Por qué hay tanta gente caminando, papá? No lo sé, mijo. ¿A dónde van? Tampoco lo sé. Me estaba empezando a arrepentir de haberlo traído. Esto era demasiado para un niño de 5 años, pero él no parecía asustado, solo curioso y un poco confundido. Paramos a comer en una fonda cerca de León. Mientras comíamos, le pregunté más sobre lo que veía. ¿Todos se ven tristes? No todos. Algunos solo se ven cansados, como si hubieran caminado mucho tiempo. ¿Alguno te ha hablado? No. Solo me miran a veces, pero no dicen nada. Después de comer, hicimos la entrega en León sin problemas. Decidí regresar a Guadalajara esa misma noche, en lugar de quedarnos a dormir. Quería sacar a Mateo de esa carretera lo más pronto posible. En el viaje de regreso, ya oscureciendo, Mateo se durmió. Pensé que me daría paz no escuchar más sobre las personas invisibles, pero entonces empecé a notar cosas yo mismo. Sombras en el acotamiento que no correspondían a ningún objeto. Movimientos en el rabillo del ojo que desaparecían cuando volteaba directamente. La sensación constante de que había gente alrededor, aunque la carretera estuviera vacía. Mateo despertó cerca de las 9 de la noche. Bostezó y miró por la ventana. Papá, ahora hay más. Muchísimos más que en la mañana. ¿Dónde? Por todos lados. Mira.
Hay como 20 personas juntas allá. Y más adelante hay más. Son muchos. Papá. Su voz tenía un tono de preocupación ahora. ¿Por qué hay tantos de noche? No lo sé, mijo. Pero no te preocupes. Estamos seguros aquí en el tráiler. Papá. Uno está en el camino. Miré adelante sobresaltado. La carretera estaba despejada. ¿Dónde? Justo ahí adelante. Parado en medio del carril. Reduje la velocidad instintivamente, aunque no veía nada. Mateo se tensó en su asiento. Cuidado, papá. Vas a pasar por encima de él. Pasé por el punto que señalaba. No sentí nada, no vi nada. Pero Mateo se volteó mirando hacia atrás. Se volteó a vernos cuando pasamos. Se veía enojado. Está bien, mijo. Ya pasamos. Pero él seguía mirando atrás, su carita preocupada. Papá, nos está siguiendo. ¿Qué? El señor del camino. Está corriendo detrás del tráiler. Miré por el espejo retrovisor. Solo vi la carretera oscura vacía. Mateo, aquí no puede pasar nada malo. Estamos seguros. Está alcanzando el tráiler, papá. Está muy cerca. Aceleré sin pensarlo. Mateo seguía mirando hacia atrás, sus ojos enormes. Ya no corre. Se quedó parado viendo cómo nos alejamos. Respiré hondo tratando de calmarme. Esto estaba afectándome más de lo que quería admitir. Mijo, ¿quieres que pongamos música? Sí, por favor. Puse música infantil que le gustaba. Él se relajó un poco pero seguía mirando por las ventanas, viendo cosas que yo no podía ver. Llegamos a Guadalajara cerca de medianoche. Nunca me había sentido tan aliviado de llegar a casa. Mi esposa notó inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Nada. Solo fue un viaje largo, pero Mateo le contó todo. Las personas transparentes, la señora llorando, el hombre que nos persiguió. Mi esposa me miró con una mezcla de preocupación y enojo. No debiste llevarlo. Es muy pequeño. No sabía que esto iba a pasar. Durante los siguientes días, Mateo siguió hablando sobre lo que vio. No como una pesadilla, sino como un evento real que experimentó. Mi esposa lo llevó con un psicólogo infantil por precaución. El psicólogo dijo que los niños a esa edad tienen mucha imaginación, y que probablemente mezcló cosas que vio con historias que escuchó. Pero yo sé que no fue imaginación, porque desde ese viaje, yo también empecé a ver cosas. No tan claramente como Mateo, pero sí sombras, movimientos, presencias en las carreteras cuando manejo de noche, como si ese viaje con mi hijo hubiera abierto algo en mí, una capacidad de percibir, que antes no tenía, o que había aprendido a ignorar. Ya no llevo a Mateo en mis viajes. Mi esposa se aseguró de eso. Pero a veces, cuando llego a casa después de un viaje nocturno, él me pregunta, ¿los viste hoy, papá? ¿A las personas que caminan? Y ya no puedo mentirle y decir que no existen, porque ahora yo también sé que están ahí, caminando eternamente por las carreteras, yendo a destinos que nunca alcanzarán. Historia 4. Me llamo Javier. Manejo tráiler por todo México. No hay carretera que no haya recorrido, ni amanecer que no haya visto desde el retrovisor, pero si me preguntan por el tramo que más respeto, sin pensarlo digo el mismo, la libre de Querétaro a San Luis, especialmente de noche, no por los asaltos, ni por los animales, sino por algo que me pasó una madrugada, hace unos años, en el kilómetro 83, desde entonces, nunca vuelvo a pasar por ahí sin encender una veladora en la cabina. Aquella noche venía de entregar unas piezas en Celaya y me dirigía hacia San Luis Potosí. Era temporada de lluvias, el cielo estaba cerrado y el aire olía a tierra mojada. Encendí la radio, pero apenas se escuchaba entre el ruido del motor y los truenos lejanos. Eran las 2:30 de la mañana y llevaba más de 6 horas manejando sin parar. Pensé en orillarme un rato, pero sabía que si me detenía, me quedaría dormido. Así que seguí. La carretera estaba casi vacía, solo algún tráiler a lo lejos, y luces intermitentes que desaparecían entre las curvas. A esa hora, el mundo parece suspendido, como si uno fuera el único que sigue despierto. En una recta larga, el faro del tráiler iluminó algo al borde del camino. Una silueta. Bajé la velocidad. Pensé que era un animal, pero al acercarme, vi que era una persona parada junto a un auto viejo con las luces encendidas.
Un sedán gris, tal vez de los 90. La persona me hizo señas con la mano. No suelo detenerme, pero algo en la escena me dio mala espina. No era miedo, era más bien esa sensación de que algo no encaja. Bajé la velocidad hasta quedar casi detenido. Era una mujer, llevaba un abrigo largo, y el cabello le cubría la cara por la lluvia. Se acercó despacio a mi ventanilla. «Buenas noches. ¿Podría ayudarme?», dijo con voz suave, casi apagada por el viento. «¿Qué pasó?», pregunté. «Mi coche se apagó. No tengo señal. Solo necesito que me deje en el siguiente pueblo». Miré el asiento del copiloto. Dudé un momento, pero la lluvia era fuerte, y el lugar estaba en medio de la nada. Asentí y abrí la puerta. Subió sin decir más palabra. Cerró la puerta con cuidado, y se quedó mirando al frente. «¿Cómo se llama?», le pregunté, solo para romper el silencio. «Elena», dijo, sin mirarme. Su voz sonaba tranquila, pero algo en ella me incomodó. Llevaba un olor leve a flores, como de perfume antiguo, de esos que huelen a casa vieja. Seguimos en silencio varios minutos. Yo trataba de concentrarme en el camino, pero sentía el aire dentro de la cabina distinto, más denso, como si la lluvia no fuera solo afuera. «¿A dónde va?», pregunté al rato. «A casa», respondió. «En el kilómetro 83, me quedé pensativo. Justo ese era el punto donde la había recogido. «Pero ahí no hay nada», le dije. Ella sonrió, apenas, sin girar la cabeza. «Sí hay, solo que casi nadie lo ve». No supe qué contestar. Decidí callar y seguir conduciendo. Cada tanto la miraba de reojo. No se movía, no temblaba de frío, ni siquiera parecía mojada. Me dije que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero cuando quise romper el silencio otra vez, la radio empezó a emitir un zumbido raro, como estática. Cambié de frecuencia, pero no se quitó. Apagué el estéreo. «¿Le molesta si abro un poco la ventana?», dijo ella. «Adelante». Giró la manija, y el aire frío entró con fuerza. Entonces lo sentí, un olor fuerte a tierra mojada y a flores de cempasúchil. Me dio un escalofrío. Miré el reloj del tablero. Eran las 3:13 de la mañana. Cuando volví la vista al frente, noté algo extraño. El marcador del kilometraje estaba fijo en 83. No avanzaba, aunque el camión seguía en movimiento. Parpadeé varias veces. Creí que se había trabado el contador, pero la carretera también parecía repetirse. El mismo letrero oxidado, la misma curva, las mismas luces a lo lejos, como si estuviéramos atrapados en un bucle. «¿Se siente bien?», le pregunté, nervioso. «Ya casi llegamos», dijo ella, mirando por la ventana. «Ahí está mi casa, a un costado de la carretera, entre la neblina». Vi una pequeña casita con una luz tenue. Frené despacio. Ella sonrió por primera vez y me agradeció. Bajó, sin decir más. Caminó hacia la casa, pero cuando los faros la alumbraron, me di cuenta de que no dejaba huellas en el lodo. El corazón me empezó a latir con fuerza. Quise llamarla, pero la voz no me salía. Miré el reloj. Eran las 3:14. Parpadeé, y la casa ya no estaba. Solo el monte oscuro, la lluvia cayendo, y el coche gris abandonado unos metros atrás. Apreté el acelerador, y no miré atrás. Conduje sin parar, hasta llegar a un paradero donde había otros traileros. Me estacioné, y bajé temblando. Uno de ellos, un hombre mayor con gorra, me vio la cara, y me preguntó qué me pasaba. Le conté lo ocurrido. Él se quedó serio, como si no fuera la primera vez que oía algo así. «¿Dices que fue en el kilómetro 83?» preguntó. Asentí. «No eres el primero, amigo. Dicen que ahí, hace años, una mujer murió en un accidente. Venía sola, de noche, y su coche se volcó justo donde empieza la curva. Los de auxilio la encontraron fuera del vehículo, de rodillas, mirando a la carretera, como esperando que alguien se detuviera. Desde entonces, varios dicen haberla visto. Siempre pide que la lleven a casa, pero nunca llega». No supe qué responder. Sentí un nudo en el estómago. Me quedé un rato ahí, tratando de procesar lo que escuchaba. Al rato me subí al tráiler, y antes de arrancar, miré el kilometraje. Marcaba 83. Lo había reiniciado sin querer, pensé.
pero cuando avancé unos metros, cambió a 83.1. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad al llegar al kilómetro 83. Nunca he vuelto a verla, pero siempre siento el mismo olor a cempasúchil mezclado con lluvia, y juro que a veces, en el espejo lateral, parece que alguien va sentado a mi lado, mirando por la ventana. No me asusta, pero tampoco me atrevo a hablarle. Solo bajo la velocidad. Enciendo una vela pequeña que llevo en la guantera y murmuro: ya está en casa, porque, aunque nadie me crea, sé que esa noche, de alguna forma, la ayudé a llegar. Historia 5. Hola comunidad, aquí les cuento mi historia. Esa noche me tocó salir más tarde de lo normal. Tenía que llevar una carga hasta Guadalajara, y preferí adelantarme unas horas. Así evitaba el tráfico de la mañana. La carretera estaba casi vacía, el aire fresco entraba por la ventana, y solo se escuchaba el motor constante del tráiler. No suelo llevar compañía. Me gusta manejar solo, con música suave o la radio de los traileros para no dormirme. Pero ese viaje terminó siendo distinto desde que lo vi. Iba por el tramo antes del entronque de Tepotzotlán, cuando noté a un tipo parado al costado, con una mochila pequeña y una gorra negra. Al principio no pensé detenerme. Ya sabes, uno desconfía. Pero el tipo levantó la mano y me hizo una seña que me dio cierta lástima. Bajé la velocidad y me detuve. Cuando subió, noté que no era tan viejo. Tendría unos 40 y tantos, con una mirada tranquila, casi demasiado tranquila. Le pregunté hacia dónde iba, y me dijo que solo necesitaba avanzar, un poco más adelante, hasta donde empiece la sierra. Le dije que estaba bien, que subiera, y que no se preocupara. Se acomodó en el asiento del copiloto, se quitó la gorra y me sonrió. Lo raro fue lo primero que dijo: no pensé que volvieras a pasar por aquí tan pronto. Me quedé callado unos segundos, pensando que se había confundido. Creo que me está confundiendo, le dije yo. Nunca paso por esta zona a esta hora. Sí, claro, respondió con una sonrisa corta. Siempre dices lo mismo. Ahí me dio un poco de escalofrío, pero traté de no darle importancia. Pensé que estaba bromeando, o que tal vez era medio raro, de esos que hablan sin pensar. Seguimos un rato en silencio, hasta que encendió un cigarro y empezó a contar cosas sueltas, como si ya me conociera. Dijo mi nombre sin que yo se lo diera. Mencionó el modelo exacto de mi camión, e incluso que hacía poco había cambiado los neumáticos traseros. No supe cómo reaccionar. Lo miré rápido, esperando que me dijera que alguien le había contado eso, pero él solo miraba al frente, tranquilo, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Nos conocemos?, le pregunté, tratando de sonar relajado. Depende, dijo sin mirarme. Algunos recuerdos se repiten, solo que en diferentes momentos. No supe qué decir. El tipo tenía una voz calmada, de esas que no suenan ni amenazantes ni amigables, solo vacías. Seguimos avanzando. La carretera estaba cada vez más sola, y el cielo empezaba a nublarse. En un punto, la radio se llenó de interferencia, y solo se oía un zumbido constante. Él miró el tablero y dijo: siempre pasa lo mismo cuando llegas a este tramo. No entendí qué quería decir, pero al mirar el GPS noté que la señal también había fallado. Revisé el reloj. Eran las 2:17 de la mañana. Me empezó a incomodar que supiera tantas cosas. De pronto me preguntó por mi hijo. Yo no tengo hijos, ni esposa. Le dije que se había confundido, que no sabía de qué hablaba. Claro que sí, dijo sin moverse. El que vive con tu hermana en Querétaro. El que te hizo el dibujo del camión. Ahí ya me tensé. Me tembló la mano al volante. Le pregunté directo quién le había contado eso, pero lo dijo con tanta naturalidad que parecía estar hablando de su propia vida. Yo te escuché cuando se lo contabas al de la caseta, hace unos meses. ¿No te acuerdas? Eso es imposible, le respondí. Nunca le conté eso a nadie. Él se encogió de hombros, miró por la ventana y dijo: a veces olvidas las cosas, pero eso no significa que no hayan pasado. El silencio que siguió fue largo. Solo se escuchaba el motor, la lluvia que empezaba a caer y ese zumbido de la radio. Quise distraerme preguntándole en qué trabajaba, y me respondió sin dudar: conozco caminos.
No supe si se refería a que era trailero, taxista o algo peor. A cada kilómetro sentía más tensión, más incomodidad. Intenté ser amable, pero ya no podía quitarle la vista de encima. Lo que más me perturbaba era su calma, esa manera en que hablaba como si ya supiera cada cosa que yo iba a decir. Pasamos por una curva cerrada y él soltó: «Cuidado, aquí fue donde perdiste el control la última vez». Frené de golpe. «¿Qué dijiste?», le grité. Nada respondió sonriendo. «Sigue manejando». Esa frase me dejó helado. No sabía si estaba jugando conmigo o si estaba loco. Sentí un nudo en el pecho. Pensé en dejarlo bajar, pero estábamos en medio de la nada. Seguí avanzando, sin hablar. En cierto punto, él se inclinó hacia adelante y miró por el parabrisas. «Ahí viene la curva del barranco», dijo con voz baja. «La noche pasada no te detuviste». Yo ya no podía más. Frené de nuevo y le pedí que bajara. «Mira, amigo, no sé quién eres ni qué sabes, pero bájate. Ya llegaste a tu destino». Él no se movió, solo dijo: «Tú dijiste lo mismo la otra vez». Me dio un escalofrío tan fuerte que tuve que apagar el motor. Lo miré fijo. Tenía las manos sobre las rodillas, quietas, y me miraba con una expresión que no sabría explicar. Abrí la puerta, bajé del camión y caminé unos pasos para alejarme. Respiré hondo. Cuando volví la vista al asiento del copiloto, ya no estaba. Pensé que se había bajado sin que lo notara, pero no había nadie en la carretera, ni luces, ni huellas, ni nada. Solo el sonido de la lluvia cayendo y el motor apagado. Revisé el asiento. Seguía húmedo, como si alguien hubiera estado sentado ahí hace segundos. Encendí el camión y seguí manejando, intentando convencerme de que había sido una alucinación. Pero unos kilómetros más adelante, en la siguiente parada, entré a un pequeño restaurante de carretera, pedí un café, y el encargado, un señor viejo con barba, me miró con cara rara. «Usted también lo vio, ¿verdad?», me dijo sin que yo preguntara nada. «¿A quién?». «Al del abrigo oscuro. El que se sube a los camiones cuando pasan solos. Siempre habla como si conociera a la gente». No supe qué decir. Sentí que el estómago se me apretaba. Salí sin terminar el café, me subí al tráiler y arranqué sin mirar atrás. Desde entonces evito ese tramo, aunque cada vez que paso cerca, tengo la sensación de que alguien me está observando desde el asiento del copiloto, esperando que vuelva a detenerme. No sé si ese hombre existió o no, pero desde esa noche, cuando conduzco de madrugada, apago la radio, cierro las ventanas y no vuelvo a mirar hacia el costado, porque lo juro, a veces siento su respiración muy cerca de mí, justo al oído. Continuamos. Llevo 14 años, transportando mercancía por todo el país, y pensaba que ya conocía todos los trucos de la carretera. Mi nombre es Daniel, manejo para una empresa de logística, y normalmente hago rutas largas del norte al sur. El mes pasado me asignaron un viaje que nunca había hecho: transportar equipo industrial de Tijuana a Mérida, cruzando prácticamente todo México. Era un viaje de varios días, con paradas programadas. Todo estaba perfectamente planeado en papel, pero la carretera tiene formas de arruinar cualquier plan. El primer día de viaje fue normal. Salí de Tijuana temprano, crucé por Sonora sin problemas. Pasé la noche en Hermosillo descansando en un hotel para traileros. Al día siguiente continué hacia el sur. El problema empezó el tercer día, cuando estaba cruzando por una zona rural de Veracruz. Era media tarde, como las 4. El cielo estaba nublado, amenazaba con llover. Iba por una carretera de 2 carriles rodeada de cañaverales. Visibilidad buena pero tráfico escaso. De repente escuché un ruido extraño viniendo de atrás, del remolque. Era como un golpeteo metálico, rítmico. Algo se soltó con el movimiento, pensé. No era la primera vez que pasaba. Decidí pararme en el siguiente lugar seguro para revisar. Encontré un pequeño estacionamiento junto a una tiendita de pueblo. Me orillé, apagué el motor y bajé para revisar. Caminé alrededor del remolque checando las correas de seguridad. Todo estaba en orden, bien tensado. Abrí las puertas traseras para revisar la carga. Todo estaba perfectamente acomodado, las cajas de equipo industrial en su lugar. Nada se había movido.
pero el ruido había sido tan claro. Tal vez fue de otro vehículo que pasó, me convencí. Cerré las puertas y volví a la cabina. Arranqué de nuevo y continué. Pero a los 10 minutos el ruido regresó. Golpe, golpe, golpe. Metálico, constante. Definitivamente venía de mi remolque. Esta vez no me detuve. Subí el volumen de la radio para no escucharlo y seguí adelante. Pero el ruido aumentó también, como si quisiera asegurarse de que lo oyera. En la siguiente parada de camiones me orillé de nuevo. Había otros 3 tráilers estacionados ahí. Bajé y esta vez revisé cada centímetro del remolque. Las llantas, los ejes, las puertas, todo. No encontré nada suelto, nada que pudiera causar ese ruido. Un trailero mayor que estaba lavando su unidad se acercó. ¿Problemas, joven? Escucho un ruido raro viniendo del remolque, pero no encuentro qué es. Él se acercó y puso su oído contra el costado del remolque, escuchando. Su expresión cambió. ¿Qué transportas? Equipo industrial. Maquinaria pesada. ¿Y qué ruta traes? De Tijuana a Mérida. El hombre retrocedió un paso. ¿Pasaste por la zona de Tierra Blanca? Sí, hace como 2 horas. Ah, entonces tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Él miró alrededor como asegurándose de que nadie más escuchara. Esa zona tiene mala fama entre los traileros, especialmente desde hace unos años. Dicen que a veces, cosas se suben a los trailers, no físicamente, sino de otra forma, y viajan contigo hasta que deciden bajarse. ¿Cosas? ¿Qué tipo de cosas? No lo sé exactamente. Cada quien cuenta historias diferentes. Algunos escuchan voces, otros ven sombras en sus espejos, otros sienten que el tráiler pesa más de lo que debería, pero todos coinciden en que empezó después de que hubo ese accidente masivo hace años. ¿Qué accidente? Un autobús chocó con un tráiler en esa zona. Fue horrible. Murieron como 40 personas. Desde entonces los traileros reportan cosas raras cuando pasan por ahí. ¿Y qué se supone que debo hacer? Algunos dicen que si lo ignoras, eventualmente se va solo. Otros que tienes que hablarle, decirle que estás en un viaje de trabajo y que no puedes llevarlo a donde quiera ir. La verdad, no sé qué funciona. Solo sé que no eres el primero que pasa por esto. Volví a mi cabina con esa información, dándome vueltas en la cabeza. El trailero se había ido sin decir más. Arranqué de nuevo, con un nudo en el estómago. El ruido continuó durante la siguiente hora. Pero ahora que sabía la historia, lo escuchaba diferente. Ya no sonaba como metal golpeando metal. Sonaba como nudillos, como si alguien estuviera tocando desde adentro del remolque, pidiendo que lo dejaran salir. Traté de ignorarlo como sugirió el hombre, pero era imposible. El sonido era constante, insistente, y ahora venía acompañado de algo más, una sensación de peso. El tráiler se sentía más pesado de lo que debería, como si llevara carga extra que no estaba registrada. Cuando empezó a oscurecer, decidí hacer algo. Puse el tráiler en neutral en un tramo recto y vacío. Tomé el micrófono de mi radio CB, aunque no había nadie al otro lado. Mira, dije en voz alta, sintiéndome ridículo. No sé si hay alguien, o algo, ahí atrás, pero estoy trabajando. Tengo que entregar esta carga en Mérida. No puedo parar, no puedo desviarme. Si necesitas llegar a algún lado, este no es el viaje correcto. Silencio. El motor del tráiler ronroneaba abajo. Esperé, sintiendo cómo el corazón me latía fuerte. Entonces el ruido cambió. Ya no era golpeteo. Era más como arrastrar, como si algo pesado se moviera dentro del remolque. Se movía de adelante hacia atrás, hacia las puertas, y luego se detuvo. El peso que había sentido desapareció instantáneamente. El tráiler se sintió normal de nuevo, ligero. El silencio era total. Esperé 5 minutos más. Nada. Solo el ruido normal del motor y el tráfico ocasional pasando. Arranqué de nuevo y continué. El resto de esa noche fue tranquilo, sin ruidos, sin peso extra, sin sensación de que algo viajaba conmigo. Al día siguiente, llegué a mi parada en Coatzacoalcos. Mientras descansaba en el hotel, hablé con otros traileros sobre lo que había pasado. Varios tenían historias similares. Uno me dijo algo que se me quedó grabado. Es como si quedaran atrapados en la carretera, en ese punto específico donde pasó la tragedia.
Y cuando un tráiler pasa, algunos intentan subirse, buscando llegar a algún lado. No son malos, solo están confundidos. Pero hay que dejarles claro que no pueden quedarse. Completé mi viaje a Mérida sin más incidentes. Entregué la carga, todo en orden. Pero en el viaje de regreso, me aseguré de pasar por esa zona de Veracruz durante el día, con mucho tráfico alrededor. No escuché nada raro en esa ocasión. Pero cuando paso por ahí ahora, siempre estoy atento. Y si escucho algo extraño, ya sé qué decir. Un simple mensaje claro de que estoy trabajando, que tengo un destino específico y que no puedo desviarme. Porque aprendí que las carreteras de México no solo transportan mercancía y personas vivas, a veces también transportan a quienes quedaron atrapados en momentos terribles, buscando desesperadamente una forma de llegar a cualquier lugar que no sea donde se quedaron, y nosotros los traileros, sin quererlo, nos convertimos en sus posibles medios de escape. Solo hay que ser firmes, establecer límites y continuar nuestro camino. Ellos eventualmente entienden y se van, al menos eso espero. Continuamos. Mi nombre es Felipe. Tengo 32 años manejando tráiler, y en todo ese tiempo siempre me he enorgullecido de conocer las carreteras como la palma de mi mano. Rara vez uso GPS, confío en mi memoria y en los mapas que llevo en la cabina. Pero hace 2 semanas, por primera vez en décadas, me perdí completamente, y lo peor no fue perderme, sino darme cuenta de que el lugar donde estaba no seguía las reglas normales del espacio y el tiempo. Era un viernes por la mañana, salí de Puebla con carga de textiles rumbo a Querétaro. Debía llegar antes de las 6 de la tarde para la descarga. Todo iba según el plan hasta que llegué a la autopista, y me encontré con un tráfico monumental. Un accidente había cerrado 2 carriles, y los autos avanzaban a paso de tortuga. No podía darme el lujo de llegar tarde. La empresa era estricta con los horarios. Recordé que había una carretera alterna, una ruta estatal que corría paralela a la autopista. La había usado hace años. Era más lenta, pero si la autopista estaba bloqueada, sería mejor opción. Tomé la salida hacia esa carretera. Al principio todo era normal. Camino de 2 carriles, bien pavimentado, algunos pueblos pequeños. Mi GPS funcionaba perfectamente mostrando la ruta. Calculaba que llegaría con media hora de retraso. Nada grave, pero después de 1 hora, noté algo extraño. Pasé junto a un letrero que decía: curva peligrosa, reduzca velocidad. Normal. Pero 15 minutos después, pasé junto al mismo letrero, exactamente igual. Mismo diseño, mismas palabras, hasta tenía la misma mancha de óxido en la esquina inferior. Debe haber varios letreros iguales, pensé. Tiene sentido. Usan el mismo diseño para toda la carretera. Seguí manejando. Pero entonces vi algo más familiar. Una casa abandonada pintada de azul con el techo rojo colapsado. Muy distintiva. Estaba seguro de haber pasado junto a ella antes. Miré el odómetro. Había avanzado 30 kilómetros desde que tomé la carretera alterna. Revisé el GPS. La pantalla mostraba mi ubicación avanzando normalmente por la ruta. Pero algo no cuadraba con lo que veía. 10 minutos después, ahí estaba otra vez. La casa azul con techo rojo colapsado, exactamente igual. En el mismo lado del camino, el estómago se me apretó. Esto no era normal. Reduje la velocidad prestando atención a cada detalle del camino. Pasé junto a un árbol grande con las ramas en forma peculiar, como brazos extendidos. Luego una curva cerrada a la derecha. Después, un puente pequeño sobre un arroyo seco, y luego el letrero de curva peligrosa. Continué manejando, contando mentalmente. 5 minutos después, el árbol con ramas como brazos, curva cerrada a la derecha, puente sobre arroyo seco, letrero de curva peligrosa. Estaba en un bucle, pasando por el mismo tramo de carretera, una y otra vez. Tranquilo, me dije. Debe haber una explicación. Miré el GPS de nuevo. Ahora la pantalla parpadeaba. La señal se perdía y regresaba. Mi ubicación saltaba erráticamente por el mapa, y entonces la pantalla se congeló por completo, mostrando un punto en medio de la nada, alejado de cualquier carretera. Intenté reiniciarlo.
No respondía. Saqué mi celular. Sin señal. 0 barras. El pánico empezó a trepar por mi garganta. Llevaba más de 1 hora en esta carretera. Había avanzado, como 50 kilómetros según mi odómetro, pero claramente estaba dando vueltas en círculos. Decidí detenerme. Me orillé junto al árbol con ramas como brazos. Bajé del tráiler para orientarme. El sol estaba alto. Debían ser como las 2 de la tarde. Saqué mi mapa físico de carreteras. Busqué la ruta alterna que había tomado. Estaba ahí en el mapa, claramente marcada, pero no había indicación de ningún pueblo cercano, ningún punto de referencia que pudiera usar, solo una línea recta en el papel. Volví al tráiler y decidí intentar algo diferente. En lugar de seguir adelante, traté de regresar por donde había venido. Di vuelta y manejé en dirección opuesta. El árbol con ramas como brazos, la casa azul con techo colapsado, el letrero de curva peligrosa, todo en orden inverso, como esperaba, pero después de unos minutos, el orden se repitió: árbol, casa, letrero, una y otra vez. No importaba la dirección. Estaba atrapado en el mismo circuito de 5 o 6 kilómetros que se repetían eternamente. Miré el reloj del tablero. Las 2:15 de la tarde. Llevaba más de 2 horas desde que tomé esta carretera. Mi entrega era a las 6. Todavía tenía tiempo si lograba salir. Probé acelerar, pensando que tal vez si iba más rápido podría romper el bucle. Llegué a 80 kilómetros por hora, peligroso para el peso que llevaba, pero seguí pasando por los mismos puntos: árbol, curva, puente, letrero, casa, una y otra vez. Intenté lo contrario, ir muy despacio, apenas 30 kilómetros por hora, mismo resultado. Entonces noté algo más perturbador. No había otros vehículos. En todo este tiempo, ni un solo auto había pasado en ninguna dirección. La carretera estaba completamente desierta excepto por mí. Alguien tiene que pasar eventualmente, pensé. Y cuando lo haga, lo voy a seguir. Ellos deben saber cómo salir. Me estacioné al lado del camino y esperé. 5 minutos. 10. 20. Nada. Ni un solo vehículo. El sol empezó a bajar. Miré el reloj. 4:30 de la tarde. Llevaba más de 4 horas atrapado aquí. Mi entrega era en 1 hora y media y yo estaba quién sabe dónde, dando vueltas en un círculo imposible. La desesperación me invadió. Salí del tráiler y grité: «¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí?». Mi voz se perdió en el silencio. Ni eco, ni respuesta. Solo silencio absoluto. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Nada. Volví a subir, las manos temblándome. Tenía que pensar. Tenía que haber una forma lógica de salir. Entonces recordé algo que un viejo trailero me había dicho hace años sobre carreteras extrañas. Si te pierdes y sientes que algo no está bien, cierra los ojos y sigue tu instinto, no tu razón. Sonaba ridículo, pero ya había probado todo lo lógico. Arranqué el motor y empecé a manejar. Esta vez, cerré los ojos por unos segundos en los tramos rectos. Solo seguí adelante confiando en mantenerme en el carril. Cuando abrí los ojos después de unos segundos, el paisaje se veía diferente. Ya no era el mismo tramo repetitivo. Había un poblado adelante, pequeño pero real, con casas habitadas, gente en las calles. El alivio me inundó. Aceleré hacia el pueblo. Cuando llegué, me detuve en una tiendita. Bajé con las piernas temblorosas. «¿Dónde estoy?», le pregunté al tendero. Me dijo el nombre de un pueblo que sí aparecía en mi mapa. Estaba a solo 20 kilómetros de donde había tomado la carretera alterna. «¿Qué hora es?», pregunté, aunque tenía mi reloj. «Son las 3:15». Miré mi reloj. Marcaba 5 de la tarde, pero el reloj de la tienda decía 3:15. «Su reloj está adelantado», me dijo el tendero viendo mi confusión, pero yo sabía que no era mi reloj el que estaba mal. De alguna forma, había perdido casi 2 horas en ese bucle, pero solo había pasado 1 hora en el mundo real. No me quedé a hacer preguntas. Volví a la ruta principal y llegué a Querétaro justo a tiempo para mi entrega. Cuando reporté con mi empresa, les dije que había tomado un atajo que resultó ser más lento. No mencioné el bucle, la repetición, las horas perdidas. ¿Quién me creería?
Pero desde entonces, llevo un pequeño cuaderno en la cabina. Cada vez que paso por una carretera nueva, anoto detalles específicos, nombres de pueblos, kilómetros entre puntos de referencia, hora exacta, y si algo empieza a repetirse, si veo el mismo letrero 2 veces, me detengo inmediatamente, porque aprendí que hay carreteras en este país que no van a ningún lado, que se doblan sobre sí mismas atrapando a los conductores en bucles infinitos, y que a veces, la única forma de salir no es usando la lógica sino confiando en algo más profundo, más instintivo. No he vuelto a tomar esa carretera alterna, y si el tráfico está terrible en la autopista, prefiero esperarlo, porque algunas demoras son mejores que la alternativa de quedar atrapado en un camino que nunca termina. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.